Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 4 de febrero del año 2020. Esta es la transmisión número 70 ya, 70, del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Damos la bienvenida a BG Jean, Ángeles Dávalos, que desde el inicio se incorporan a la transmisión. Muchas gracias a todas y a todos quienes se incorporan y se vayan incorporando en el transcurso de esta emisión. Como siempre, agradecerles el amable favor de su presencia, reiterarles que este contenido no pretende ser una verdad absoluta. Nos saluda Ángeles Dávalos, buenas noches, hola. No pretende ser o asumir la verdad absoluta de las cosas, simple y sencillamente hacer una propuesta alternativa de contenido precisamente para contrastar la información que circula en los medios tradicionales de información, decir, identificar un tema, una tesis, una hipótesis sobre algún acontecimiento de nuestro interés, identificar los puntos de contraste, quién dice qué, por qué lo dice, para qué lo dice en un sentido, en otro, y finalmente construir cada quien nuestra propia postura. Esa es la apuesta, esa es la propuesta, y pues eso es lo que ponemos a disposición a ustedes, amigas y amigos. Cecilia Caballero, Lula Vázquez, muy buenas noches, gracias a todas y todos por acompañarnos. Pues bueno, decíamos, ya estamos en el segundo mes del año, no sé a ustedes, pero a mí se me fue de manera extraordinariamente rápida el primer mes del año, enero 2020, y ya estamos comenzando este segundo mes. Pues bueno, vamos a comentar con ustedes los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy de manera inicial, y por supuesto a continuación pues vamos a desarrollar cada una de las informaciones que aparecen por aquí. Ya tenemos más presencia, por ahí nos empiezan a regalar sus likes, van apareciendo las notificaciones, pues les agradecemos como siempre, amigas y amigos, el amable favor de su presencia, y vamos comenzando. También agradecemos los likes, los corazones que aparecen por ahí. Muchas gracias de verdad por su compañía. Les invitamos también a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compártanlos, suscríbanse para que poco a poco lleguemos a más personas. Pues el primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag ciclos neoliberales. Y es que independientemente de que estemos ya en una nueva etapa de la historia de nuestro país, un nuevo proceso de cambio, de transformación en esto que se ha denominado la cuarta transformación en México, pues siguen habiendo y seguirán habiendo seguramente los resabios, las consecuencias nefastas de este periodo en el mundo y particularmente en Latinoamérica y en México, sin lugar a dudas, denominado del neoliberalismo, este modelo político económico que permeó los últimos 40 años en la historia del mundo, la historia del continente y la historia de nuestro país, y que pues dejó una serie de problemas en materia de desigualdad social, de pobreza, de desempleo, de inseguridad, de desequilibrios, de corrupción, de cooptación de las instituciones democráticas, entre otros aspectos, por supuesto, el descontento social, la cada vez más creciente pues situación de pobreza en buena parte de la población de nuestro país y también a nivel mundial. Y bueno, pues tenemos que seguir hablando de esto precisamente para contextualizar, entender qué es lo que está pasando en el México reciente y también a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, qué es lo que está pasando en las sociedades del mundo como consecuencia de este modelo que sigue vigente, que ha habido una declaratoria en el caso del actual gobierno de nuestro país de romper con este modelo, pero evidentemente este no es un proceso inmediato, es un proceso no de corto, del mediano, sino de muy largo plazo, sobre el cual apenas empiezan a sentarse las bases para
transformar las condiciones de vida de la población. Y bueno, vamos a comentar al respecto qué ha sido de estos últimos 40 años, particularmente en América Latina, cuáles han sido las consecuencias de este modelo político-económico neoliberal y finalmente cómo un país como el nuestro es uno de los que más está resistiendo en la época reciente y está dando algunos buenos resultados a pesar de todo el desfalco, del saqueo, del abuso, de la entrega, de la corrupción que medió en estos gobiernos de nuestro país llamados neoliberales. Pues es el primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes. El segundo contenido etiquetado con el hashtag peso sigue firme, y es que la racha de la moneda nacional como una moneda emergente frente al dólar sigue teniendo buenos resultados como no lo había tenido en los últimos años en nuestro país, y también a pesar de la recaída que hubo a partir pues de el impacto financiero que ha tenido en la situación del coronavirus, esta emergencia sanitaria que puede empezar a convertirse en una pandemia, ya empezó a tener efectos financieros en la economía del gigante asiático China, y esto pues impacta a otras regiones del mundo, a otras economías, a otras monedas. Sin embargo, a pesar de ese exabrupto, la moneda mexicana sigue dando la batalla, sigue dando buenos resultados y siendo una moneda referente a nivel internacional por su nivel de empoderamiento, lo cual también es evidentemente un signo positivo de la política económica, su implementación y su impacto en la sociedad mexicana, en el caso de nuestro país. Buenas noches, Sari Vargas, bienvenida, gracias por incorporarte a la transmisión, muy buenas noches. Este es el segundo contenido que tenemos para ustedes, el tercer contenido etiquetado con el hashtag salud para todos, y es que como ustedes saben, en los últimos días ha estado en la sociedad mexicana, en los medios tradicionales de comunicación de manera muy fuerte el tema de la salud, de las instituciones de salud pública, pues el pronunciamiento del actual gobierno sobre la creación del INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que pretende universalizar el acceso a la salud de manera gratuita para toda la población, independientemente que no se encuentren afiliados a alguna de las instituciones que ya estaban en servicio. Y por otro lado, pues el tema que todos conocemos de años de abandono de las instituciones de salud, de infraestructura, de instrumental médico, de formación de médicos, de especialistas, de robo, de saqueo al presupuesto, y que pues evidentemente esto no se va a resolver de la noche a la mañana, y por ahí los agoreros de la hecatombe, en este caso en salud de nuestro país, a través de los medios tradicionales de comunicación, sus instrumentos de golpeo de poder, pues han estado dando notas, desinformando, exagerando, generando descontento en algunos sectores de la población, aprovechándose del dolor de algunas de las víctimas de estas circunstancias, como son el caso de pacientes con cáncer, entre otros aspectos. Pues bueno, aún así se proyecta una inversión extraordinaria, millonaria en el sector salud para este año y el próximo en nuestro país, y con ello paulatinamente ir caminando hacia la meta, que es precisamente garantizar salud para toda la población, salud de calidad, gratuita, como un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, una garantía constitucional que lamentablemente no se cristalizó en los anteriores gobiernos, y que vimos las cifras terribles de personas que no fueron atendidas, que se complicó su situación de salud, o incluso miles de personas que murieron aún estando en las instituciones de salud pública, porque no había instrumental médico, porque no había medicamentos, porque no había especialistas, y esto pues no apareció de la noche a la mañana. Esto se fue alimentando como una estrategia de privatización durante décadas.
lamentablemente en nuestro país. Pues vamos a comentar también este aspecto, amigas y amigos. Damos la bienvenida a Nayeli García Castro, Moni Tusi Jackson, que se incorporan a la transmisión. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El cuarto contenido que tenemos etiquetado para ustedes, y aquí les invitamos, quédense con nosotros para hacer un contenido más interactivo, etiquetado con el hashtag Mexicanos Evalúan la 4T, y es que hoy se dio a conocer nuevamente una encuesta de parametría de Alejandro Moreno sobre la percepción de la ciudadanía en cuanto al desempeño del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes temas, áreas. Quédense con nosotros y participen. Vamos a plantear aquí las preguntas, vamos a decir cuáles fueron los indicadores, qué respondió la gente. El resultado sobresaliente es que el presidente sigue teniendo una aprobación muy alta en la percepción de la ciudadanía, 71% de aprobación, un nivel de aprobación en un primer año de gobierno que no había tenido ningún presidente en los sexenios recientes en nuestro país, y esto es algo que resaltar, pero también hay que analizar los temas, los rubros, las cifras, las situaciones que más preocupan a la población. Les invitamos, cuando demos la nota, a que participen y nos digan también ustedes cuáles son los temas que más les preocupan, que más llaman su atención, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo. Hagamos este ejercicio interactivo. Hashtag Mexicanos Evalúan a la 4T en el primer año de gobierno. Clara Cruz Fernández, buenas noches. Patricia Guzmán, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Pues bueno, amigas y amigos, dicho lo anterior, vamos a comenzar con los contenidos que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias Sputnik Mundo. Esta nota se publicó el día 29 de enero de este año y está firmada por el periodista Alfredo Zayat. La nota, etiquetada con el hashtag Periodos Neoliberales, se titula América Latina, desempleo del 8.4% en 2020, resultados del peor ciclo en la región en los últimos 40 años. Como decíamos, amigas y amigos, una de las principales causas, dice así la nota, de la insatisfacción social en las sociedades latinoamericanas, expresada en masivas movilizaciones populares, es el incremento del desempleo y del deterioro del mercado laboral. Las economías de la región siguen sin mostrar signos de recuperación sostenida. Las proyecciones de la CEPAL para este año no son alentadoras. La estimación es de un alza de apenas el 1.3% para la región de América Latina, no solo México, sino todos los países que integran esta región del mundo. Si se confirma esta proyección, América Latina registrará los 7 años de 2014 a 2020 de menor crecimiento económico en los últimos 40 años. Y aquí un dato importante es que precisamente esto obedece a un ciclo de 40 años que se está reflejando en los últimos, desde el 2014 a la fecha, como uno de los más cruentos en materia de estancamiento económico, de desempleo y de bajo crecimiento. No es una situación que haya surgido a partir del año 2018, es una situación que se viene arrastrando durante los últimos 40 años, amigas y amigos. Como se detalló en un informe anterior, este ciclo económico ofrece un resultado decepcionante. Insisto, los últimos 40 años, caída del Producto Interno Bruto, descenso del PIB per cápita, retroceso de la inversión, del consumo per cápita y de las exportaciones, y sostenido retroceso en el empleo. El mercado de trabajo, este escenario mediocre tuvo el saldo previsible en el mercado laboral, aumento de la incertidumbre con alza en la tasa de desocupación y de la precarización del empleo, tendencia que en ese año que comienza no se revertirá e incluso podría empeorar, de acuerdo al informe anual del panorama laboral de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, presentado en Lima, Perú. La situación del mercado de trabajo es compleja, dijo el director regional de la OIT, Juan Hunt.
La tasa de desocupación regional promedio para el 2019 fue de 8.1%, que significa que cerca de 26 millones de personas están buscando empleo activamente y no lo consiguen. La proyección de especialistas de este organismo internacional para 2020 es peor, acentuándose la tendencia negativa al calcular un alza del desempleo a 8.4%, que sumaría más de 27 millones de personas. Damos la bienvenida a Sara María. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Existe también una tendencia al aumento en los indicadores de subocupación. El porcentaje de los que trabajan menos de 35 horas y desean hacerlo más aumentó en 10 de los 11 países que integran la región. Entonces, fíjense aquí ustedes, amigas y amigos. Por un lado, este es lamentablemente un panorama que se vive en general en la región de Latinoamérica y yo diría a nivel internacional en buena medida, pero la nota aquí refleja los resultados de la región como consecuencia de este ciclo macroeconómico, político, llamado neoliberalismo, que dejó estos malos resultados en materia de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleos, de oportunidades para las poblaciones de estas sociedades. Y por otro lado, también decirlo, en este sentido, no perdamos de vista que este es el gran reto que en un momento determinado está enfrentando el actual gobierno mexicano y los gobiernos también de la región para tratar de revertir poco a poco esta curva negativa de crecimiento, de bajo desarrollo, de desplome de las economías de los países en Latinoamérica. Por otro lado, también esto explica, como inicia diciendo la nota, las revueltas sociales, sobre todo en países que siguieron a pie juntillas como el nuestro hasta el sexenio pasado, los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en materia de ir desmantelando las instituciones proveedoras de servicios a la población, la educación, la salud y poco a poco llevar a cabo un proceso de privatización en este y otros sectores, como en el sector bancario, en el sector de transportes, en el sector en general de infraestructura para las sociedades de los países latinoamericanos. En el caso mexicano, lamentablemente no fue la excepción. Y bueno, en el caso de nuestro país, esto llevó precisamente a una búsqueda por parte de la sociedad mexicana de una alternativa distinta con el voto de confianza a la opción representada por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Para el caso de Brasil y México, amigas y amigos, continúa la nota, ese 8.4% es de 2 puntos porcentuales por encima de lo registrado hace 5 años. En 2014, una región que había experimentado un crecimiento económico sostenido y una buena respuesta social y económica ante la crisis de 2008, lograba el nivel más bajo de desocupación en lo que va de este siglo, al ubicarse en el 6.1%. Pero desde entonces los mercados laborales han registrado el impacto de la falta de dinamismo económico. Entonces, esto que ahora se llama y se rasgan las vestiduras los agoreros de la hecatombe económica, como la recesión económica, la economía paralizada, el 0.1% de crecimiento del PIB. Bueno, pues esta es una tendencia que se venía presentando desde hace tiempo y que es precisamente consecuencia de un ciclo de 40 años de imposición del modelo político neoliberal. No nos hagamos bolas. El 2019 ha sido, continúa la nota, un año de debilitamiento de la tasa de crecimiento económico regional, causado principalmente por dificultades para el comercio internacional. Al mismo tiempo se han multiplicado las demandas de quienes comenzaron a salir a las calles para manifestarse contra la desigualdad y pedir oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Y lo tenemos en el caso reciente, en el caso de Chile, en el caso de Ecuador, países, en el caso de Colombia, en el caso de Brasil. Las sociedades se están movilizando
como una síntoma de malestar, de inconformidad frente a la situación en la que viven, frente a los malos resultados de las administraciones, de los gobiernos, principalmente de derecha, que evidentemente no están arrojando las condiciones, el cumplimiento de los compromisos, de las obligaciones de los estados-nación para salvaguardar el bienestar de su población en su conjunto. El alza de la desocupación fue la característica sobresaliente en América Latina en estos últimos 40 años, donde se registró un incremento en 9 de 14 países, se mantuvo sin cambios en 3 y bajó solamente en 2. Se destaca el buen comportamiento de Brasil y México en esa media latinoamericana, puesto que sin incluir a esos dos países, la tasa de desocupación habría anotado una alza todavía más pronunciada. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, a pesar de este panorama bastante desalentador, pues el caso mexicano junto con el caso brasileño en el último año, en el año 2019, observó una contención o una disminución ligera de esa tasa de desocupación, que sí es un rasgo general en el resto del continente. La dinámica de desaceleración económica ha tenido impacto en los empleos de América Latina y el Caribe, tanto en su estructura como en su calidad. El tenue crecimiento del empleo asalariado tuvo en paralelo un importante aumento del empleo por cuenta propia, particularmente no profesional. La composición por ramas de actividad tuvo dinámicas heterogéneas en diversos sectores, aunque desde 2015 se observó una caída progresiva del empleo en construcción, agricultura, pesca y minas principalmente. La participación de la industria manufacturera se estabilizó entre el 2017 y el 2018. En cambio, entre el 2015 y el 2018 continuó el aumento en los sectores de servicios, sobre todo en servicios comunales, sociales y personales. Esas actividades concentran más de un tercio del empleo urbano total, mientras que aproximadamente un cuarto del empleo en la región trabaja en el comercio. Mujeres y jóvenes, por ejemplo, pese al persistente aumento de la participación laboral de las mujeres, que llegó al 50.9%, esta sigue estando más de 20 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres, que es de 74.3%. Damos la bienvenida a Edna Martínez Mendieta, Ivonne ML. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidas. Los últimos datos disponibles para 2019 indican que la desocupación femenina subió al 10.2%, mientras que la de los hombres se mantuvo sin cambios en 7.3%. Lo que indicaría que el peso en el aumento del desempleo regional afectó en forma desproporcionada a las mujeres. Las mujeres participan en el mercado laboral en desventaja frente a los hombres. Por cada hora trabajada, las mujeres reciben ingresos laborales que son en promedio 17% inferiores a los de los hombres, con la misma edad, de educación, presencia de niños en sus hogares, presencia de otros generadores de ingreso en el hogar, condición de ruralidad y tipo de trabajo. Entonces, fíjense, amigas y amigos, este periodo también se caracterizó por una brecha de género en materia laboral, en materia de oportunidades de ingreso de los hombres con respecto a las mujeres. Y este es un aspecto de política social que tampoco se atendió durante este periodo en la región de América Latina. Cuando la comparación de salarios de hombres y mujeres incluye además la dedicación laboral semanal de los trabajadores, es decir, el número de horas trabajadas por semana, la brecha alcanza el 27% de disparidad. La Organización Internacional del Trabajo consideró que la situación de los jóvenes es alarmante, dado que el tercer trimestre la tasa de desocupación regional fue de 19.8%, lo que implica que 1 de cada 5 jóvenes en la fuerza laboral no puede conseguir empleo. Este es el nivel más alto registrado en la última década. Y esto precisamente ilustra la importancia de los programas que en este momento se están realizando y llevando a cabo en nuestro país para atender a los jóvenes, para que los jóvenes no abandonen sus estudios en el nivel medio superior, en el nivel superior, por supuesto en los niveles básicos tampoco, pero también generar oportunidades de empleo, de capacitación
para el primer empleo a los jóvenes a efecto de que tengan las posibilidades de competir en el mercado laboral y no estén en otros lugares donde generalmente terminan siendo cooptados por la delincuencia organizada. Este es un problema que se alimentó en la región durante los últimos 40 años y ahora se está tratando de revertir en un caso como el de nuestro país. Esa es la importancia, la pertinencia, el sentido que tienen estos programas en contraste con lo que muchos desinformados y los medios tradicionales de comunicación dicen sobre que estas son dádivas, se les está regalando el dinero, no se les está enseñando a trabajar. Pues precisamente lo que se está haciendo es permitir que sigan estudiando, que se capaciten y por otro lado que tengan la oportunidad de un empleo para después conseguir trabajo por propia cuenta. Esa es la importancia de los programas sociales dirigidos a los niños y a los jóvenes en nuestro país, y este es el contraste que dejó precisamente el neoliberalismo en la región. Jóvenes sin oportunidad de estudio, jóvenes sin oportunidad de empleo. El informe dice que los jóvenes que trabajan, más del 60% tienen un empleo informal. A esto se suma un problema de inactividad. Aproximadamente 22% de los jóvenes latinoamericanos no estudian ni trabajan, y la situación es aún más crítica entre las mujeres jóvenes. La falta de oportunidades de trabajo decente para los jóvenes causa gran preocupación, pues es fuente de desaliento y de frustración. Esto se ha visto reflejado en la primera línea de recientes protestas registradas en la región pidiendo cambios para aspirar a un futuro mejor. La desocupación afecta a 1 de cada 5 jóvenes en América Latina y el Caribe, y esta tasa es superior al triple de la correspondiente a la población trabajadora. Buenas noches, Jennifer Yasmín Barrón, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. Y bueno, en suma, amigas y amigos, las oportunidades de acceder a un empleo digno y productivo con salarios justos, protección social y derechos laborales son clave precisamente para responder a las demandas sociales. No cabe duda, finalmente, de que la historia económica de la región está muy condicionada a los ciclos económicos, con el superciclo de los precios de los commodities, que se extendió entre mediados de 2000 y 2013. Varios países de la región generaron políticas que facilitaron la formalización del empleo por el lado de la extensión de la cobertura de la seguridad social, así como la ampliación del acceso a beneficios del empleo formal. Pero en este periodo también se generaron políticas sociales activadas, enfocadas en la reducción de la pobreza, las cuales contribuyeron a crear espacios para la complementariedad con políticas laborales y de formación de empleo. Sin embargo, cuando se precipitó la desaceleración del crecimiento, irrumpieron tensiones sociolaborales. Con mayoría de gobiernos de derecha, repito, con la mayoría de los gobiernos de derecha en la región, no se aplicaron medidas contracíclicas para atenuar los efectos de este menor dinamismo, incluidos los últimos gobiernos en nuestro país, por sobre todo los expresidentes como Calderón, que se pretenden presentar como ejemplos de buen gobierno. Pues ahí lo tienen junto con otros presidentes latinoamericanos. No supieron dar respuesta precisamente a este declive, a esta falta de oportunidades. Al contrario, las acrecentaron y generaron la hecatombe en la que nos encontramos en buena medida en este momento. A la fase contractiva del ciclo económico se sumaron mayores restricciones fiscales. Como resultado, el efecto de la desaceleración en estos años tuvo un impacto significativo en el aumento de la desocupación regional, en la contracción del empleo asalariado y en el progresivo deterioro de la calidad del empleo. Esa incapacidad política, culmina la nota y el análisis, para amortiguar un ciclo económico negativo, tuvo como consecuencia el incremento de la insatisfacción social, con las consiguientes rebeliones populares en varios países de la región. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, no son marañas, no son fantasmas, no es un afán de estar regresando la mirada solo al pasado. Es la realidad en la que nos encontramos. Es la construcción de una desigualdad brutal, espantosa, a partir de un modelo político económico como el neoliberalismo,
eminentemente rapaz, eminentemente corrupto, eminentemente desfavorable para la mayoría de las poblaciones de las sociedades latinoamericanas y también a nivel mundial, que generaron mayor pobreza, mayor desigualdad, descontento, insatisfacción, violencia, inseguridad. Frente a eso que se alimentó y se forjó durante 40 años con ahínco, pues ahora hay que revertir ese proceso y ojalá y no nos lleve 40 años revertir toda esta hecatombe social, económica, política en la que nos dejaron en la región, pero es cierto que va a llevar tiempo y aquí se requiere del esfuerzo, el trabajo coordinado de gobierno y sociedad precisamente para visibilizar cuáles son los problemas más apremiantes de la población y para trabajar de manera conjunta, de manera coordinada, el gobierno en la toma de decisiones, la sociedad en la participación activa a través de la denuncia, a través de la solidaridad, a través de la coordinación de esfuerzos, por ejemplo, en las colonias, en las comunidades, en las regiones, en las localidades, coordinación de esfuerzos ciudadanos y gobierno para atender los problemas de las sociedades, en este caso de una sociedad como la nuestra, la mexicana. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos el primer contenido. No perder de vista el contexto del cual venimos, en dónde nos encontramos y hacia dónde pretendemos ir como sociedad. Cerramos este primer contenido, amigas y amigos, y continuamos ahora con el segundo contenido del día de hoy, que recuperamos precisamente del portal del periódico El Economista. Este contenido lo etiquetamos con el hashtag peso sigue creciendo, y esta nota la recuperamos, decíamos, del Economista. Está firmada por el periodista José Antonio Rivera, publicada el día de hoy en el portal del Medio. La nota se titula Peso cierra con ganancias tras inyección de liquidez en China. El tipo de cambio terminó las operaciones en 18.69 unidades por dólar. Sigue abajo de la barrera de los 19 pesos, situación que no se había visto durante los últimos años en nuestro país. El movimiento en la paridad significó una ganancia de 16 centavos para la moneda local. El peso mexicano regresó a terreno positivo este martes, luego de un descanso por feriado y de sumar 2 semanas consecutivas con pérdidas. Un mayor apetito por los activos que son considerados de riesgo, como las divisas emergentes, tras medidas de estímulo económico en China, le ayudaron a registrar su recuperación. El tipo de cambio terminó las operaciones en 18.69 unidades por dólar, con datos oficiales del Banco de México, frente a su cierre el viernes pasado antes del feriado de 18.86 pesos por dólar. El movimiento en la paridad significó una ganancia, decíamos, del 16 pesos con 70 centavos, que es equivalente a 0.88%. Debido a los temores a que del coronavirus en la provincia de Wuhan, en China, que ha matado a más de 400 personas en aquella región, dejó un impacto económico negativo en el gigante asiático. El Banco Popular de China ha inyectado liquidez a su sistema financiero. Los activos de mayor liquidez, como la moneda local, se apreciaron ante esta decisión. En el aspecto técnico, el dólar peso cayó luego de haberse acercado ayer en operaciones del mercado electrónico a la zona debajo de los 19 unidades por dólar, que se mantiene como una fuerte resistencia para la cotización. El par marcó hoy un mínimo de 18.65 unidades y en el corto plazo hubo una resistencia de 18.70 unidades por dólar. El índice dólar, que mide la fortaleza de la divisa estadounidense contra una canasta de 6 monedas de referencia, terminó la sesión en positivo, con un movimiento de 0.16%, subió a un nivel de 97.96 unidades. El oro, el yen japonés y el franco suizo, considerados refugios por los inversionistas, retrocedieron frente al dólar. Fíjense, estas monedas alternativas y también muy poderosas retrocedieron, mientras la moneda mexicana
siguió su paso de recuperación. Ahí está la información, amigas y amigos, y es una nota importante que muestra la solidez, la estabilidad de la economía mexicana en este momento, a pesar de los vaivenes de la economía mundial y a pesar a pesar de los pesares de los agoreros precisamente de la hecatombe económica, la hecatombe que se viene y que no, nada más no se les hace que nos llegue. Buenas noches, Edith Méndez, gracias por incorporarte a la transmisión, bienvenida, buenas noches. Bueno, pues aquí con esto estamos cerrando, amigas y amigos, el segundo contenido del día de hoy. Vamos con el tercer contenido recuperado del portal de noticias del medio digital Revolución 3.0. Esa nota también está publicada el día de hoy y está firmada precisamente por la redacción del portal. La nota la etiquetamos con el hashtag Salud para Todos y se titula así: la cuarta transformación destina más de 4,000 millones de pesos a institutos nacionales de salud para que no cobren cuotas. Ya no será fácil lo del boicot porque ya se modificó la ley, apunta el medio. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, abordó durante su conferencia de prensa sobre las significativas mejoras que este año se han logrado en la garantía del derecho constitucional de la salud. Aclaró que no se disminuirán las pensiones de los trabajadores, que esta fue también otra nota que los medios tradicionales estuvieron cacareando el día de hoy, pero que el día de ayer y el día de hoy, y que ya se aclaró de qué va el asunto. Abordó durante su conferencia, decíamos, sobre las significativas mejoras en materia de garantizar el derecho constitucional a la salud. También se aclaró que no se disminuirán las pensiones de los trabajadores. Que no nos confundan, ¿cómo vamos nosotros a bajar las pensiones de los trabajadores? Sentenció luego de que Zoe Robledo, director del IMSS, desmintió la nota publicada por el diario Reforma, publicada el día de ayer. Además, el Ejecutivo dijo que se llega a un acuerdo y se asume el ingreso que tenían los institutos por cobrar cuotas de recuperación. Alrededor de 4,484 millones de pesos son los que la Federación dará a los institutos nacionales de salud para que no se cobren las cuotas. Ya no será fácil el tema del boicot porque ya se modificó la ley y se van a comprar los medicamentos donde se requiera, no solo a las farmacéuticas que monopolizaban más del 70% de la venta de medicamentos al sector salud de nuestro país. Dicho sea de paso, estas farmacéuticas vinculadas a exfuncionarios de los gobiernos anteriores. Entonces, pues ahí está el movimiento que se hace en ese sentido y por ello también, amigas y amigos, las resistencias, los golpeteos mediáticos. Imagínense la cantidad de dinero que están perdiendo estos monopolios farmacéuticos, estos intereses político-económicos que habían hecho de la salud de todas y todos los mexicanos un jugoso negocio en detrimento del acceso universal a la salud para toda la población. Recordó el mandatario que ayer el Universal publicó que las compras no eran confiables de medicamentos, pues no se garantizaba que fueran medicamentos de calidad. Aprovecho para aclarar, dijo el presidente, que donde se compra se tiene la autorización de la Organización Mundial de la Salud y hay un protocolo que se lleva a cabo para la compra de estos medicamentos. No es por mala fe, a lo mejor el periódico Universal no tiene toda la información, sentenció el mandatario. Reiteró que el presupuesto en salud se amplía en 40,000 millones de pesos. También dijo que los medicamentos comprados en el extranjero tienen la autorización de la Organización Mundial de la Salud y que hay un protocolo de seguridad. Aseveró que lo que podría llevar al desabasto es la ineficiencia del sistema burocrático en el sector salud, de que no se solicite con anticipación lo que se requiere en los hospitales. Ahí llamó a los médicos, a las enfermeras y a los propios derechohabientes a que colaboren en esta tarea y se notifique la falta de medicamentos en su caso, pero también se solicite por parte de las unidades médicas los medicamentos que se requieran
con 24 horas de anticipación. Así, de esta manera, aseguró y reafirmó que el 1 de diciembre estará al 100% el servicio de medicamentos y el servicio de salud gratuita universal para la población de nuestro país. Pues, amigas y amigos, por supuesto que es una tarea titánica. Se nos puede antojar incluso pues casi imposible de alcanzar esta meta, sobre todo cuando hemos estado acostumbrados a años y años de malos servicios en el sector de salud público. Yo creo que ustedes y cualquiera de los que nos están viendo y escuchando tenemos mil y una experiencias que nos dicen sobre pues las carencias, el saqueo, el robo, los malos tratos que lamentablemente están a la orden del día en el sector salud, que estuvieron durante mucho tiempo y que esto paulatinamente se ha empezado a corregir. Y por otro lado, también destacar cómo muchos médicos, hombres y mujeres, enfermeras, profesionales de la salud, trabajadores administrativos del sector público de la salud de nuestro país, a pesar de las carencias, a pesar de las limitaciones, hacen grandes y extraordinarios esfuerzos incluso sobrehumanos para poder atender en la medida de lo posible a la población que acudimos al servicio de salud. Decíamos, en algún momento, a mí, por ejemplo, operarme en el sector salud en el año 2014 significó, desde que llegué a la clínica, pasé las consultas en la clínica de consulta externa, y me mandaron a los laboratorios, luego me mandaron al especialista, otra vez al laboratorio. Tardé un año en entrar a quirófano para una cirugía menor en un ojo por una carnosidad. He tenido casos de familiares que han enfrentado la situación de estar en los hospitales durante mucho tiempo, esperando en las salas, ni siquiera dentro del sanatorio, sino en las salas de espera, estar esperando a recibir la atención médica. El tema de los medicamentos no es nuevo. El tema de los medicamentos sigue siendo un problema y que se alimentó durante mucho tiempo. Se venden los medicamentos, se los roban, no se surten las medicinas que requiere la población. Tengo familiares que son hipertensos y que requieren el medicamento para controlar la presión alta, y sin embargo, pues desde hace muchos años, terminan ellos comprando su medicamento porque o no lo hay, o el que se les da no es el que necesitan y les genera más problemas de los que les resuelven. Entonces, en alguna ocasión, una situación pues dramática de llegar a un hospital, no hay camilleros, no hay camillas, y tener que llevar cargando a un paciente al hospital para que sea atendido por los médicos. Entonces, esta ha sido lamentablemente la situación constante en nuestro país. Repito, sin detrimento de los grandes esfuerzos que los profesionales de la salud de manera extraordinaria hacen para atender a la población. Hay muchas carencias, hay muchas limitaciones, ha habido corrupción, saqueo, y esto pues evidentemente se tiene que ir saneando poco a poco, porque además las grandes ganancias que ha dejado la venta de medicamentos, el robo de instrumental médico, el desfalco al erario público con infraestructura deficiente, o que incluso se despilfarra el dinero porque se inicia la obra y no se termina, pues evidentemente tiene detrás grandes intereses político-económicos que están resistiéndose, que generan campañas de desinformación, que generan este golpeteo mediático, y que evidentemente no quieren dejar de tener las jugosas ganancias que tenían en detrimento de la salud de toda la población. Entonces, este es un proceso de cambio, de transformación paulatina, que poco a poco habrá de dar buenos resultados para mejorar la atención
de salud para todos y todas los mexicanos y las mexicanas. Nos dice Ángeles Dávalos, el problema hoy en día es que justo esas deficiencias vividas durante años en el sector salud es utilizado como factor de golpeteo para la actual administración, cuando en realidad se está haciendo lo que en sexenios pasados no se hizo efectivamente. Y lo peor que todo es que tampoco antes la gente decía nada, se acostumbraron, lo normalizaron o simple y sencillamente se quedaron callados, faltaba información, etcétera. Pero, por ejemplo, en contraste con toda esta hecatombe de noticias desvirtuadas, con la intención más de golpeteo que de darle verdaderamente lugar a las familias de los pacientes que tienen verdaderamente alguna necesidad. Frente a eso no se dice sobre el programa de reconstrucción de unidades médicas y hospitales que ya se han venido entregando estas unidades médicas que estaban inconclusas o que han sido rehabilitadas. No se habla de la apertura de la Universidad de los Médicos en la Ciudad de México para atender las necesidades de especialistas en el sector salud. No se habla de esta modificación constitucional para poder romper el monopolio de las farmacéuticas y comprar los medicamentos donde haya, no los que se quieran vender a sobreprecio, sino donde haya y de calidad, porque además se cuenta con la supervisión de la Organización Mundial de la Salud. No se habla de esta intención que lejos de analizarse debidamente, se critica y se descalifica esta intención de decir todos los mexicanos tienen derecho a la salud y es obligación del Estado mexicano garantizar ese derecho y generar las condiciones. No se habla de eso, se habla más del escándalo, se habla más de la dramatización de situaciones que verdaderamente son reales. En la emisión pasada hablábamos de que el tema, por ejemplo, el cáncer infantil, el cáncer en México y en el mundo es un problema de salud gravísimo, real, que tiene décadas de no ser atendido adecuadamente, tanto en materia de prevención como de diagnóstico oportuno, como de tratamiento adecuado. Y por otro lado, el tema de la falta de presupuesto, de infraestructura, de especialistas y sobre todo el debilitamiento, el abandono, el desmantelamiento paulatino del sector salud, como ocurrió con la educación, como ocurrió con el sector de transportes, como ocurrió con los bancos, como ocurrió con el sector de telecomunicaciones, con el sector minero, con el sector energético, porque esa era la idea, que los gobiernos de los países llamados de tercer mundo subdesarrollados se subordinaran a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, del gobierno de Estados Unidos y entregaran sus recursos, privatizaran todos los servicios de carácter social y entregaran sus recursos a los privados, no para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de esos pueblos, de esos países, sino para beneficiar a las élites económicas, políticas nacionales e internacionales. Y por eso esa profunda desigualdad que se alimentó durante 40 años de neoliberalismo en nuestro país y en el mundo en su conjunto. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, con esto estamos cerrando el tercer contenido y ahora sí vamos a este último contenido al cual les invitamos que tengamos una participación, una interacción, porque se trata de una encuesta que se realizó en el mes de enero y que hoy se publican los resultados. El contenido lo etiquetamos con el hashtag México evalúa a la 4T y esta nota la recuperamos del periódico digital El Financiero, periódico especializado en economía que publica mes con mes la encuesta de parametría de Alejandro Moreno sobre la evaluación del actual gobierno. Y la nota dice así: inicia AMLO 2020 con respaldo de 71% de la población. Luis Alberto Salas, muy buenas noches. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Y esta nota dice así: la aprobación del presidente se mantuvo estable, ya que en diciembre pasado registró 72%, una variación de apenas un punto de acuerdo con la más reciente encuesta del Financiero. Buenas noches, Lorena Torrijos, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y es que hay que decirlo, amigas y amigos, este índice de aprobación en el primer año de un presidente en los últimos sexenios en nuestro país es inédito. Es por supuesto superior a el 51% de Vicente Fox registrado en su primer año de gobierno, el 64% de Felipe Calderón en el primer año de gobierno o el 47% de Enrique Peña Nieto durante su primer año de gobierno. Nos dice Luis Alberto Salas: buenas noches, gracias a ti, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, índice de aprobación pues muestra por un lado el contraste con lo que sistemáticamente se está repitiendo en los medios masivos de comunicación sobre el encono, sobre la supuesta polarización de la sociedad mexicana, sobre la mala percepción de la sociedad en torno a los resultados del actual gobierno en materia de políticas públicas, en materia de desarrollo. Pues lo cierto es que no se puede hablar de una polarización cuando hay un índice de aprobación históricamente tan alto. Nos dice Lorena Torrijos: hola, buenas noches, gracias. Y bueno, vamos a ver los datos que arroja la encuesta, las preguntas, y aquí les pediríamos que ustedes nos comenten sobre su respuesta a las preguntas. ¿Cuál sería, si ustedes hubiesen sido encuestados, cuál habría sido su respuesta? ¿Cuáles son los temas que más les llaman la atención, les preocupan, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo? Hagamos la encuesta aquí a partir de los resultados que ya se plasmaron de este lado. Decíamos, la nota la recuperamos del portal de noticias, el periódico El Financiero, publicada el día de hoy y suscrita por Alejandro Moreno. Buenas noches a la doctora Ana María Carabe, bienvenida, gracias por acompañarnos. Dice así: el presidente Andrés Manuel López Obrador registró en el mes de enero un nivel de aprobación ciudadana del 71% y una desaprobación del 28%, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero. La aprobación del mandatario se mantuvo estable, ya que en diciembre pasado registró el 72%, una variación de apenas un punto por debajo del margen de error de la encuesta. A la pregunta en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en nuestro país? El 71% de los encuestados contestó que aprueba el desempeño del presidente de la República, mientras que el 28% de los encuestados dijo desaprobar su desempeño. Aunque la aprobación no registra movimientos importantes, el estudio indica que sí hubo ligeras mejorías en la percepción del manejo de la seguridad pública al pasar la opinión favorable de 27 a 31%. A ver, hagamos el ejercicio aquí en esta primera pregunta, amigas y amigos. En general, ¿ustedes aprueban o desaprueban el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? A ver, contéstenos, ustedes díganos si aprueban o desaprueban. Ya dijimos aquí que el 71% de los encuestados aprueba, el 28% desaprueba. Y otros datos que vamos a ir señalando acá. En el caso del manejo de la economía, la opinión favorable registró en enero 45% comparado con el 43% en diciembre. En otros temas de gobierno, el sondeo registró variaciones negativas. En la opinión favorable en los temas de corrupción, de 41 a 38% entre diciembre y enero, de pobreza de 40 a 34% y en salud de 41 a 36%. Por ejemplo, aquí la pregunta que se les hizo a los encuestados fue, dice Ángeles Dávalos: yo lo apruebo y además respaldo a mi presidente. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Quién más dice cuál es su punto de vista, cuál es su opinión? Vamos a ver en esta segunda pregunta, por ejemplo,
¿Cómo calificaría la manera en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está tratando los siguientes aspectos? Se le preguntó a la gente por el aspecto de seguridad pública, economía, corrupción, pobreza, educación y salud. En el caso de los de los indicadores mejor evaluados por parte de los encuestados está el tema de la economía. El 45% de los encuestados dijo estar satisfecho, aprobar el manejo de la economía, contra el 33% que dijo desaprobarlo. Por otro lado, en materia de educación, el 50% de los encuestados dijo estar de acuerdo con el manejo de la política educativa, mientras que el 26% de los encuestados dijo que no está de acuerdo. En el caso, por ejemplo, Lorena Torrijos nos dice apruebo. Ya tenemos dos respuestas en ese sentido a la primera pregunta, aprobatorias de la gestión actual del presidente. Cecilia Caballero también nos dice yo lo apruebo. Pues tenemos 3-0. Vamos a ver si algunos más nos dicen si aprueban o desaprueban la gestión del actual presidente. Sara María, lo apruebo. Bueno, pues 4-0, vamos ganando por goliza hasta el momento. En materia, por ejemplo, de corrupción, ahí es un dato interesante, amigas y amigos, porque lo que nos dice la encuesta es que el 44% dijo desaprobar el tema de corrupción, el 38% dijo aprobar el combate a la corrupción. Y aquí hay un dato interesante porque en los días recientes se anunció nuevamente el ranking internacional de percepción de la corrupción. Y resulta ser que, a diferencia de lo que ha sido en los sexenios anteriores, en donde nuestro país cada vez fue bajando más su ranking, llegando a ser uno de los países más corruptos del mundo, en los días recientes se publicaron los resultados y resulta ser que, dada el desempeño en materia de combate a la corrupción del actual gobierno en el primer año, hubo un mejoramiento de 4 ítems, de 4 lugares por parte de nuestro país en cuanto a disminución de la corrupción. Y este es un dato muy importante porque la tendencia había sido en los años recientes que iba bajando y cada vez la percepción de corrupción en nuestro país era más alta. Sin embargo, aquí parece ser que todavía, y es uno de los temas más preocupantes para la sociedad mexicana, todavía hay mucho camino que recorrer para que la ciudadanía perciba verdaderamente una mejora en materia de combate a la corrupción. Y finalmente, el tema que más le preocupa a la población, está en la situación de pobreza. 42% dice no estar de acuerdo con el combate a la pobreza, el 34% dice estar de acuerdo con las políticas de combate a la pobreza. Y en materia de seguridad pública, digamos que es el tema que más le preocupa a la población. Y no es cosa menor, venimos de décadas de un clima de violencia, de descomposición, de inseguridad, en donde la ciudadanía ha estado indefensa frente a la violencia por parte de la delincuencia organizada. Y pues esto evidentemente también es un flagelo que nos sigue afectando y que no se va a resolver de la noche a la mañana. Nos dice Moni Tusi Jackson, yo también apruebo. Pues tenemos por goliza la aprobación del presidente de la República. La primera pregunta, yo les preguntaría ahora, ¿cómo calificarían la manera en que el gobierno de López Obrador? Esta fue la segunda pregunta que le hicieron a los encuestados. Se trató los temas de seguridad pública, economía, corrupción, pobreza, educación y salud. A ver, sobre seguridad pública, aprueban, desaprueban; economía, aprueban, desaprueban; corrupción, aprueban, desaprueban; pobreza, educación, salud. Fueron 6 temas fundamentalmente los que les preguntaron a los encuestados. Ustedes díganos si aprueban o desaprueban. Al preguntar cuánto éxito consideran los entrevistados que está teniendo el gobierno de López Obrador en varios asuntos, el 62% opina que ha tenido mucho o algo de éxito. 62% de los encuestados tienen una percepción favorable en cuanto al mucho o algo de éxito
en el tratado con Estados Unidos y Canadá, el cual se firmó el presidente Donald Trump en días posteriores al sondeo. Por otro lado, el 58% percibe mucho o algo de éxito en la generación de empleos. Fíjense, este es otro tema. Resulta ser que se ha mencionado mucho el tema de la baja en la generación de empleos, pero resulta ser que la percepción de la población es positiva en cuanto a la generación de nuevos empleos. En lo relativo a los servicios públicos de salud hay una opinión dividida. El 50% ve mucho o algo de éxito y el 49% ve poco o nada de éxito. A la pregunta, ¿cuánto éxito considera que ha tenido el gobierno de López Obrador en Tratado Libre de Comercio? Decíamos 62%, generar empleos 58%, servicios públicos de salud 50%, el tema de los migrantes centroamericanos 47% y el tema del avión presidencial del 39%. Yo ahí incluso no he tocado esta nota en las emisiones porque me parece que el tratamiento que se le está dando no es el sentido por el cual se está poniendo a la opinión pública el asunto de la venta o incluso el tema de la rifa del avión. El problema no es si se va a vender o si se va a rifar el avión. El problema es por qué se compró un avión de esas características que nadie quiere comprar, que nadie quiere gastar el dineral que se gastaron estos sinvergüenzas a expensas de endeudar al pueblo mexicano como si no tuviéramos necesidades apremiantes en salud, en educación, en servicios, en infraestructura, en materia de crecimiento económico. Se fueron a gastar millones de pesos de todos los mexicanos que seguimos pagando en un avión que nadie quiere. Ese es el verdadero problema, no si se va a vender o si se va a rifar. Y por ahí está el asunto de la percepción en esta encuesta. El tema de los migrantes. La encuesta revela importantes movimientos de opinión en los últimos meses. La proporción de mexicanos que está de acuerdo con emplear a la Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur aumentó en 18 puntos, de 55 a 73% entre julio del 2019 y enero del 2020. El apoyo al cierre de fronteras subió 15 puntos, de 49 a 64% entre noviembre del año pasado y enero de este año, registrando el porcentaje más alto de apoyo al cierre fronterizo a los migrantes en la serie de encuestas. A la pregunta, por ejemplo, ¿cree usted que ¿qué cree usted que debería hacer el gobierno de México con respecto a los migrantes que buscan entrar a los Estados Unidos a través de nuestro territorio? El 64% dijo que cerrar las fronteras a los migrantes y el 34% apoyar a los migrantes y garantizarles el libre paso. Este, desde luego, es un tema, híjole, bien sensible, bien difícil, muy delicado, porque está también la cuestión humanitaria y sin perder de vista la manipulación, porque sí hay grupos, especialmente del ala demócrata de los Estados Unidos, que está impulsando las caravanas como una estrategia de golpeteo también al gobierno de Donald Trump y de paso al gobierno mexicano. Lo cierto es que al final lo más importante es el sufrimiento de las personas. Y estas personas que están pasando por en nuestro país o que pretenden entrar al país, pues evidentemente lo hacen por necesidad, no lo hacen porque les divierta mucho tener que venirse a pasar por un país que no es el suyo y a pasar hambre y vejaciones, correr riesgos de seguridad, o están desinformados también porque a lo mejor en este ejercicio de manipulación pues se les dice que la cosa está muy tranquila y al final pues resulta ser que no es así, ¿no? Pero bueno, nos dice Ángeles Dávalos, y que además se utilizó para pasear a las familias en el poder y sus amigos en el caso del avión presidencial. Pues bueno, ahí lo tenemos. A la pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en que la Guardia Nacional se use para detener el flujo de migrantes centroamericanos? Pues en enero el 73% de la población encuestada estuvo de acuerdo, el 26%
no estuvo de acuerdo. Y bueno, en el caso de los proyectos de infraestructura, por ejemplo, el más apreciado, a la pregunta ¿cuál considera usted la obra de infraestructura más importante del gobierno del presidente López Obrador? Pues resulta que el 44% considera más importante el aeropuerto de Santa Lucía, 26% la refinería de Dos Bocas, 11% el Tren Maya, 2% otra alternativa y 17% no sabe. ¿Cree usted que sí, a la pregunta, ¿cree usted que sí termina el aeropuerto en ese plazo? Es decir, se ha dicho el presidente de la República que el aeropuerto se terminará el 21 de marzo del 2022. El 52% dice que sí, el 38% no y el 10% no sabe. Finalmente, pues está este aspecto de la metodología, la encuesta nacional realizada por vía telefónica a 820 mexicanos adultos el 10, 11, 24 y 25 de enero. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en 32 entidades federativas con un nivel de confianza del 95% y el margen de error de las estimaciones es de más o menos 3.4%. Esta es la metodología. Y la última pregunta, amigas y amigos, que se las dejo a ustedes también. Usando un lenguaje del béisbol, así se lo plantearon a los encuestados, ¿cómo describiría las acciones de López Obrador durante su último mes? Diría que bateo de jonrón, el 10% dijo que bateo de jonrón, bateo sencillo 44%, bateo de foul 16%, lo poncharon 21% y no sabe 9%. Es decir, hay una percepción altamente favorable sobre la eficacia del presidente de la República en materia gubernamental. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, y les dejamos las preguntas abiertas para quienes nos quieran contestar, nos quieran decir, participar en este ejercicio interactivo de la encuesta que se hizo a nivel nacional y que se publicó el día de hoy en el periódico El Financiero sobre el desempeño del presidente de la República. Pues ya estamos cerrando la transmisión del día de hoy, amigas y amigos. Únicamente nos resta compartir con ustedes el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial, y tenemos que el día precisamente 28 de enero, que fue el día posterior al último día que nos vimos por acá en la emisión de Ciberterritorio Informativo número 69, tenemos aquí las actividades del presidente de la República. Nos dice Ángeles Dávalos, todo lo que está haciendo es sumamente importante, pero yo rescato y valoro mucho lo que está haciendo por nuestros jóvenes, niños o poblaciones en condiciones vulnerables. Efectivamente, ese es uno de los programas más importantes, diría yo, del actual gobierno. Bueno, pues lo tenemos aquí. El 29 de enero se anunciaba en conferencia de prensa la constitución del Gabinete para el Crecimiento Económico. Lo coordinará Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, y hay condiciones favorables. Decía el presidente: finanzas sanas, peso fuerte, baja inflación, inversión extranjera, firma del TEMEC y lo más importante, honestidad, paz y gobernabilidad. El día 30 de enero se decía: el poder no está en los palacios ni en las oficinas, sino en el pueblo, donde vive la gente. Esto en conferencia de prensa. El 30 de enero también se anunció la reunión con senadores de Morena, PT, Encuentro Social y el Partido Verde. Así lo estoy haciendo, dijo el presidente, con mandatarios estatales, y lo haré con diputados federales. Por ejemplo, el martes tendré una comida de trabajo con gobernadores del PAN. Mi deber es servir y representar a todos los mexicanos. El día 31 de enero, en conferencia de prensa, se dijo: buscar el bienestar del pueblo no es un asunto de imposiciones o caprichos. El día 31 de enero se inició en Reforma, Chiapas, la obra de conexión del gasoducto Cactus, Tamaulipas, con el tubo Mayacán, que llevará gas hasta 10 veces más
que en la actualidad a Campeche, Yucatán y Quintana Roo, una obra importante de infraestructura. El 31 de enero, rumbo a frontera, en la entrada a Tamulté de las Sábanas, nos pararon los chontales, herederos de una gran cultura maya. Nos conocemos desde hace más de 40 años. Les ofrecí visitarlos a finales de marzo. El 1 de febrero, la presentación de los programas integrales de bienestar y el Tren Maya desde Campeche. El 1 de febrero también en el camino de Campeche a Mérida pasamos a comer a Chochola, Yucatán. El atractivo principal del restaurante de comida regional no es su suculenta cochinita de horno y su agua de lima, sino el bello cenote San Ignacio, y ahí se puede ver el video de la visita al cenote. El 1 de febrero también se dijo en gira: habrá gas natural suficiente en la península de Yucatán y se construirán 2 plantas termoeléctricas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Cancún. El gas llegará en septiembre y las plantas las inauguraremos en 2023. El día 2 de febrero se anunció el programa de mejoramiento urbano desde Solidaridad Quintana Roo, programas de infraestructura. El día 3 de febrero, el día de ayer, en conferencia de prensa se habló de fomentar la cultura y el arte y se presentaron la entrega de instrumentos a orquestas regionales juveniles derivadas del dinero obtenido por las subastas del Instituto para devolver al pueblo lo robado. El día de hoy, hace 16 horas, se dijo en conferencia de prensa: la salud del pueblo está por encima de cualquier asunto de carácter material. Finalmente, hace 9 horas se anunció la reunión con José Agustín Ortiz Pinchetti, Verónica Velasco, Enrique Galván Ochoa y Jesús Ramírez, integrantes del comité que ha trabajado en recoger opiniones para elaborar la constitución moral que se someterá a debate, consulta y, en su caso, aprobación de los ciudadanos. El día de hoy, también hace 5 horas, se anunció la comida y el diálogo de interés público con los gobernadores del PAN. Tenemos relaciones de respeto y el deber de trabajar juntos por el beneficio de la gente. Bueno, pues ahí lo tienen, amigas y amigos, la agenda presidencial, la agenda Me Canso Ganso. Vamos a mandar los saludos a quienes nos acompañaron en la transmisión del día de hoy. Nos decía Ángeles Dávalos: está haciendo un home run, espero haberlo escrito bien, a la oposición moralmente derrotada, dice Ángeles Dávalos. Gracias Ángeles Dávalos, Moni Tusi Jackson, Sara María, Cecilia Caballero, Lorena Torrijos, Ana María Carabe, la doctora Ana María Carabe, Luis Alberto Salas, Edith Méndez, Jennifer Yasmín Barrón, Ivonne ML, Edna Martínez, Sara María, Patricia Guzmán, Clara Cruz Fernández, Moni Tusi Jackson, Nayeli García, Sari Vargas, Lula Vázquez y Bejellín. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Ciberterritorio Informativo. Denle like a los videos, compartan, suscríbanse para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 70, hoy 4 de febrero del 2020, y ya son las 11:12 de la noche. Estamos cerrando esta transmisión. Les agradecemos como siempre el amable favor de su presencia y les avisamos que ya estamos por sacar nuevas tazas y nuevos diseños de Ciberterritorio Informativo. Pronto anunciaremos para decirles la mecánica de cómo les obsequiaremos su taza del contenido Ciberterritorio Informativo. Muy buenas noches, hasta la próxima.